Y la felicidad del ser no está en tener un título profesional, en tener un doctorado o una maestría. La felicidad del ser está en la autorrealización de uno mismo, de sus sueños, de sus ideales. Para mí es importante este en vivo porque yo soy muy fanático de los Caballeros del Zodiaco y bueno, de verdad que este señor como que marcó la infancia de muchas personas en los 90, en finales de los 80, 90 con esta serie de los Caballeros del Zodiaco y un montón de cosas más. Una última pelea, ¿no es así? Cuénteme usted, hábleme de usted. Sé que tiene ya creo que alrededor de 30 años en el mundo de la actuación. Explíqueme cómo fueron sus inicios como actor de doblaje, cómo comenzó en el doblaje o cómo comenzó en la actuación. Pues bien, mira, yo realmente inicié en el mundo de la actuación a los 17 años. Yo a los 17 años empecé a trabajar en una compañía de teatro universitario de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 de Coyoacán. Y ahí el maestro de teatro y director del grupo era un actor, bueno, es un actor porque todavía está vivo, que se llama Gonzalo Correa. Él tiene un premio Guinness a la mayor cantidad de representaciones de una obra de teatro que se llama El Don Juan Tenorio, que es una obra de teatro del romanticismo español, es el teatro clásico español de finales del siglo XIX. Es una obra que todos los años, más o menos en la época de Muertos, es cuando se representa en México. Normalmente en nuestro país se representa esa obra de teatro porque habla acerca de los muertos. Yo entré a ese grupo de teatro a estudiar la preparatoria y entré al grupo de teatro con Gonzalo Correa y ahí es donde empecé yo a hacer obras de teatro del costumbrismo español, comedias españolas también, de Pedro Muñoz Seca, de Alfonso Paso, algunas obras de Sastre, varios autores españoles estuvimos haciendo obras. Y precisamente el maestro Correa, él montaba el Don Juan Tenorio a nivel profesional. Entonces, obviamente, había actores profesionales que participaban en este montaje. Y yo actué al lado de gente como Lili Inclán, José Chávez Trogue, el señor Rocío, que fue un gran declamador. Lili Inclán, pues, fue la matriarca de la dinastía Inclán, de Sayas, de Rafael Inclán, de todos ellos. Trabajé con Edith González, con Raimundo Capetillo, con Pituca de Foronda, trabajé también con con una pléyade de actores, ¿no? Y bueno, en ese entonces pues yo era muy joven, pero estuve en esa obra de teatro durante casi 4 años seguidos. Nos dirigió el maestro José Solé en alguna ocasión, que también fue un gran director de escena mexicano. Y ahí me inicié en teatro preparatoriano y empecé paralelamente a hacer teatro profesional. Ya después el señor Jorge Ortiz de Pinedo se juntó con el señor Jorge Arbizu, el Tata, y montaron una producción que se llamó El Cocol Mágico, una comedia musical infantil que presentamos en el Teatro 11 de Julio, y allí estuvimos nosotros durante bastante tiempo representando esta obra de teatro. Ahí conocí a Jorge Arbizu y conocí a Jorge Ortiz de Pinedo. Arbizu ya lo había visto un poquito en doblaje, pero él ya casi no hacía. Esto fue más o menos por el 86 aproximadamente que yo hice esas obras de teatro. Y después, con algunos excompañeros de Prepa 6, montamos una obra de teatro que se llama La Corbata, de Alfonso Paso, en el Teatro Arlequín de Lozaro Oliva, y quien nos produjo la obra de teatro se llama Gabriela Goldsmith, una actriz de televisión también. Me acuerdo que en ese entonces en ese teatro estábamos nosotros compartiendo horarios de la semana con una obra que se llamaba La Soga, que dirigía y protagonizaba Héctor Bonilla y el señor Roberto Sosa, padre.
y tuvimos mucho contacto con ellos. Y yo empecé a hacer teatro, seguí haciendo teatro, y después entré a una escuela de iniciación artística del conjunto cultural Olin Yolistli, del extinto departamento de la Ciudad de México, que ahora se llama nada más Ciudad de México, y allí estudié 2 años, historia del arte, historia de la música, teatro y danza contemporánea. O sea, así como me ves, también tengo algunos estudios de danza contemporánea. Mi maestra de teatro de actuación fue Leticia Jimeno, una actriz egresada del CUT, que es el Centro Universitario de Teatro, de la segunda generación del CUT. Entonces, entre Gonzalo Correa, que su escuela era muy de Bellas Artes, porque él fue egresado de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, y por otro lado mi maestra del CUT, me fue forjando mi carrera artística en cuanto a lo que yo estudié. Y luego de ahí, pues yo empecé a hacer televisión en Canal 11, en el Instituto Politécnico Nacional. Allí me hablaron con Roberto Escobedo, me hablaron para hacer una serie y bueno, Lalo Limón, Eduardo Limón, que es ahora un escritor y presentador de televisión de cultura. Ambos hicimos televisión allá con Roberto Escobedo, hacíamos temas de primaria, hacemos un programa para temas de primaria. Luego en la UTE, la Universidad de Televisión Educativa, también hice muchos programas de telesecundaria también, y hice también ya para el 88 aproximadamente, que yo inicio en doblaje de la voz. Yo inicié porque cuando yo salía de prepa, son 3 años de preparatoria aquí en México. Entonces, el último año de preparatoria, cuando yo salía de la preparatoria, entraba un muchacho llamado Andrés Gutiérrez Coto. Andrés Gutiérrez Coto es hijo de Andrea Coto, una excelente actriz y directora de doblaje, y Sergio Barrios, que paz descanse, don Sergio Barrios. Y Andrés, me llevé muy bien con él, empezamos a ser amigos. Y alguna ocasión me dijo: oye, Daniel, ¿no quieres hacer doblaje de la voz? Le dije: sí, por supuesto que yo quiero hacer doblaje. Y aquí, si tú me permites, se liga el cómo empecé a hacer doblaje de la voz. Yo desde que era niño, yo fui niño de televisión, me encantaba la televisión, me gustaba mucho. Yo terminando mi tarea de la primaria, le pedía permiso a mi mamá y me sentaba a ver la tele. La barra infantil de Canal 5 estaba de lo que es, lo que ahora conocen ustedes como Televisa, que antes fue Telesistema Mexicano y luego se convirtió en Televisa. En la barra infantil de Canal 5 estaban 2 presentadores, locutores. Uno se llamaba Rogelio Moreno y el otro era el tío Gamboín. Con Rogelio Moreno yo vi aproximadamente cuando tendría como 7, 8 años, vi un programa especial de las voces detrás de las caricaturas. Y ahí presentaron precisamente a los actores de una empresa, creo que se llamaba Cinza, a los actores que trabajaban detrás de las voces de series como Mi Bella Genio, Hechizada, Los Locos Adams, El Túnel del Tiempo, Perdidos en el Espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y caricaturas como Popeye, El Marino, como Félix el Gato, como Super Ratón, Ahí viene Carrabias, y bueno, porque no solamente fue un documental de Cinza, pero pasaban también de otras empresas. Y ahí yo me enteré que los que hacían ese trabajo de hacer voces para las caricaturas eran actores profesionales. Y fue entonces que yo decidí dedicarme a la actuación. Por eso cuando entré a Prepa 6 y empecé a hacer teatro universitario, que íbamos a las diferentes ENEPs, a las facultades, fuimos a la Facultad de Química, de Arquitectura, de Medicina, anduvimos haciendo con el maestro Enrique Ruelas Espinosa una serie de gira artística por todos los campus universitarios de la UNAM, las famosas ENEPs, y además íbamos a las diversas prepas, fui a Prepa 9, a Prepa 8, a Prepa 7, a Prepa 5, a presentar las diferentes obras en festivales. Hicimos también un festival de pastorelas. Ahí conocí el género mexicano de la pastorela en el antiguo colegio de San Ildefonso. Ahí nosotros hacíamos, la Prepa 6 ponía el grupo de teatro, la pastorela, y por ejemplo el Prepa 8 ponía el coro, Prepa 9 ponía el grupo de danza,
Prepa 5 ponía el grupo de artes plásticas, entonces era un festival universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy bonito, y mi juventud fue muy, muy padre porque yo accedí a convivir con muchos jóvenes artistas de aquella época. Y hablaba yo del doblaje porque precisamente fui niño de televisión, veía muchas caricaturas, muchas series, Los Intocables, ¿no? Una serie que se llamaba Combate sobre la Segunda Guerra Mundial. Y, usted me está hablando de Oro. Sí, exactamente. Porque son series excelentes, o sea, a todas las vi. De paso, usted se me adelantó a una pregunta, ya me ha quitado como 5 preguntas de lo que tengo aquí escrito, pero me encanta. Me está hablando de su infancia, quería llegar al punto de que desde qué momento le gustó, y como todos los que nos gusta el arte, pues comenzamos viendo buena tele. Me está hablando de la serie Los Locos Adams. De hecho, me habló de actores de la talla de Di González, que en paz descanse, Di González, que es una gran actriz que se conoció a nivel mundial con Corazón Salvaje. Me habla también de este otro actor que creo que me dijo que era Héctor Bonilla. Lo nombró usted. Ajá, o sea, y estuvo, este señor estuvo en El Chavo del Ocho. O sea, eran o son personas súper importantes que quizás el que no conoce el nombre, solamente con verlo, o sea, te transporta a una época de oro en la televisión, no solo en México, sino a nivel mundial. Tuvo un camino excelente para llegar a donde está, a su carrera, y me parece súper interesante. El hecho de que... Ajá. Yo tuve mucha suerte, o sea, a diferencia de otras personas, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque yo me dedico a lo que me gusta desde muy joven. O sea, desde los 8 años yo ya hacía radio en el Instituto Mexicano de la Radio, porque te voy a contar una anécdota rápida. Cuando yo tenía 8 años yo no sabía leer bien, ni sabía escribir bien. Estaba como en cuarto de primaria. Entonces, para pasar a quinto yo no tenía, digamos, las notas suficientes como para poder pasar a quinto de primaria. Entonces la directora habló con mi papá y le dijo, médico, porque mi papá era médico general, le dijo, médico, su hijo Daniel no tiene los mínimos requerimientos para estar en quinto de primaria, porque no sabe leer bien todavía y tiene muy mala ortografía. Entonces, pues no podría pasar al siguiente ciclo escolar, tendría que repetir el cuarto año. Yo creo que si Daniel repite el cuarto año le va a servir mucho para que refuerce lo que ya vio, ahorita lo va a reforzar y ya para el siguiente año pues va a estar mejor. Pero mi papá no quiso que yo repitiera el cuarto de primaria, le pidió a la maestra que pasara yo a quinto, y la maestra era amiga de mi papá, iba yo en un colegio particular, que se llamaba Colegio Edimburgo, y le dijo, bueno, sí, médico, vamos a hacerlo así, pero le voy a pedir de favor que en las vacaciones, porque antes eran casi 2 meses completos, 2 meses y cachito de vacaciones, ahorita ya es muy poco tiempo, pero antes los niños teníamos mucho espacio de tiempo. Entonces le digo, si usted me promete que en las vacaciones Daniel se aplica, aprende a leer y aprende a escribir bien, yo lo reinscribo a quinto año. Y dicho y hecho, pues en las vacaciones yo no tuve vacaciones, mi papá me dijo, te vas a sentar y quiero que leas y quiero que aprendas a escribir bien, y empezamos a trabajar sobre esa circunstancia. Te he de confesar que yo era como haz de cuenta, el exorcista. ¿Te acuerdas de Linda Blair en El Exorcista? Sí, pero no me voy a acordar de mi película favorita de terror. Eso es lo máximo en el cine. Le tengo una pregunta sobre lo que me acaba de decir, pero espero que usted termine. Me estaba hablando de Linda Blair. Sí, entonces, ¿te acuerdas que cuando le enseñaban el crucifijo o le enseñaban la Biblia, pues ella vomitaba verde y se... Pues yo era igual con los libros. O sea, mi papá me enseñaba un libro y yo no quiero leer, y me aventaba al piso. Fui un niño muy con un carácter muy fuerte, ¿no? Pero lo comento porque a pesar de que le costó mucho trabajo a mi papá, él me enseñó a leer. O sea, todo lo que yo sé
todo lo que le debo a mi padre por haberme enseñado a leer bien, correctamente, con énfasis, respetando los puntos ortográficos, tener una cadencia. No es lo mismo leer un poema que leer un artículo científico, que leer un cuento, que leer una fábula, que leer cualquier circunstancia es diferente, cada lectura es diferente. Entonces, mi padre me enseñó, y cuando yo regresé a la escuela, resulta que empecé a ganar los concursos de lectura rápida y de comprensión, empecé a sacar 10 en español, y entonces todo fue por aprender a leer y a escribir. O sea, aprendí a leer bien y entonces aprendí a escribir bien, que va una cosa con otra, ¿no? Y tuvimos un maestro, la directora de esa escuela contrató un maestro para que nos diera un taller de lectura, y me acuerdo que el maestro dijo: a ver, ¿quién de todos ustedes sabe leer mejor? Y entonces todos mis compañeros de la primaria empezaron: Daniel, Daniel, Daniel. Y yo así: cállate, no digas nada, yo no sé leer. No, sí, pensaba. Y entonces el maestro dijo: a ver, ¿quién es Daniel? No, pues que yo, maestro. A ver, pásele al frente. ¿Usted sabe leer? Sí, maestro, yo sé leer. ¿Seguro que sabe leer? Sí, yo sé leer. A ver, y me da una fábula de Esopo. Y él no sabía que yo ya había leído a Esopo, a Samaniego, que yo ya había leído a La Fontaine, que yo ya había leído a Dostoyevsky, que yo ya había leído a Daniel Defoe, que ya había leído a Alejandro Dumas, todas las historias de Julio Verne. O sea, porque me encantó tanto la lectura, después de odiarla tanto, la amé tanto, que empecé a leer y a leer y a leer y a leer, y todo lo que me llegaba yo lo empecé a leer. Y entonces me dice: a ver, lea usted. Y yo empecé a leer, ¿no? El zorro y la uva. En una ocasión iba un zorro caminando cuando se encontró con una cigüeña y le dijo: oiga, señora cigüeña, ¿qué es lo que está usted haciendo aquí? Y la cigüeña le dijo: ¡ay, estoy tratando de sacar una uva que está en el fondo de la jarra! Y entonces mi maestro se quedó boquiabierto y dijo: no puede ser posible, usted sí sabe leer. Y el aplauso atronador de mis compañeros fue hermoso. Entonces yo me di cuenta pedagógicamente que para lo único que yo era bueno era para saber leer bien. Para todo lo demás era muy bruto, pero para leer era buenísimo. Y eso me dio que el maestro me dijera: ¿no te gustaría ser locutor de radio? Y me llevó al Instituto Mexicano de la Radio. Ya después mi mamá no me quiso dejar ir, porque seguía yendo mal en la escuela en otras materias, pero hice algo, pude hacer algo de radio, muy poquito, pero eso me impulsó para que después, ya a los 17 años, yo me dedicara a la actuación, y después ya aproximadamente como a los 19 empecé a hacer doblaje de la voz. Fue una motivación. Sí, por medio de Andrés Gutiérrez, que me llevó a una empresa que se llamaba Sonomex, con su mamá Andrea Coto. Sí, pues fue una gran motivación. Yo le voy a hacer una pregunta y espero, o sea, con todo respeto. Primero, son dos preguntas realmente. Primero, ¿qué piensa usted ahorita, esta generación que es más de celular, que es más de computadora, que es más de abreviar las palabras y quizás de comerse los puntos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, hoy en día es común que los niños en las escuelas tengan distintas formas de asimilar el conocimiento. Yo por lo menos fui maestro por muchos años en Venezuela, ahorita no estoy en Venezuela, estoy en Tenerife, y a mí como maestro de música me mandaban a hacer planificaciones distintas. En vez de la planificación completa para el salón, había que hacer una planificación para los alumnos regulares y otra para los alumnos especiales. Habían alumnos especiales, le digo Asperger, le digo síndrome de Down, qué sé yo, retraso, y autismo severo. Yo tenía alumnos que en ese colegio que tenían esas especialidades, no todos en el mismo salón, pero sí estaban bien distribuidos, porque se trataba de incentivar a los alumnos o de insertarlos a una sociedad. Hoy en día, por lo menos anteriormente, cuando un alumno fallaba en algo, siempre decían, como usted mismo lo dijo, este alumno no aprende, este alumno es bruto. Hoy en día se estudia más el ser del niño y se ve si a lo mejor el niño tiene un grado de especialidad. Yo tengo un hijo de 9 años que está dentro del espectro de Asperger, y según lo que nos dice la psicóloga del colegio, a él le cuesta escribir porque las ideas le brotan
y lo que él piensa va más rápido que lo que la mano lo permite hacer. Me causa mucha impresión lo que usted me acaba de decir, que a usted no le gustaba la lectura, pero llegó un momento donde se entusiasmó, su padre le enseñó el valor de la lectura y amó la lectura. Mi hijo se expresa por medio del dibujo. Como usted ve, mi cuenta de Instagram se trata sobre arte y de dibujo. Pues a mí creo que le heredé eso a mi hijo. Y a la hora de él expresar una idea, él dibuja y dibuja muy bien. A la hora de hablar, tiene un buen léxico, un vocabulario, pero a la hora de escribir, le cuesta un poco. O sea, lo escribe, se come algunas cosas, pero según lo que me dice la psicóloga, es que es eso, pues, que él va más allá. ¿Qué piensa usted por lo menos de cómo era la educación antes? O sea, en nuestra época, porque, o sea, creo que usted me lleva, no sé, 9 años, algo así. O sea, pero sin embargo también viví eso. A la época de ahora, donde más que ver una dificultad en el niño, se busca que la educación vaya en función de él y no atrasarlo con el grupo. No sé si me voy a explicar, porque creo que hable mucho. Perdón si soy muy hablador, pues, pero de verdad que me causó mucha curiosidad lo que usted me dijo. Se me parece a mí lo que me pasó a mí en el colegio, y se me está pareciendo lo que le pasa a mi hijo de 9 años. Sí, mira, en esta cuestión de la segunda pregunta, o más bien de que compartamos un poco la cuestión de la pedagogía, porque yo soy pedagogo autodidacta, me gusta muchísimo. Precisamente me gustó estudiar pedagogía de manera autodidacta, porque de alguna u otra manera yo quería entender al niño Daniel. O sea, quería entender por qué Daniel era así. Ajá. Y conforme fui generando un cuadro de lo que Daniel era, pues entonces empecé a comprender a otros niños y a otros seres. Es correcto, las inteligencias son múltiples, hay múltiples inteligencias. Durante mucho tiempo el sistema educativo pensaba que simple y sencillamente la lógica matemática era lo que regía. Entonces, si el sistema de aprendizaje era por medio de memorización. Entonces, si tú no te memorizabas los textos, aunque no entendieras nada, te ponían 10, porque en el momento lo respondías. Aunque después se te olvidara y ya no supieras nada ni para qué servía. Lo importante era que te lo aprendieras en el momento y que lo pudieras pasar. Pero si tú no te lo aprendías de memoria y no lo podrías desarrollar, entonces para el sistema tú eras un tonto, eras una persona que no podía avanzar en la vida, etcétera, etcétera. Cuando en realidad hay inteligencias múltiples. Entonces hay gente que se rige por la inteligencia musical, por ejemplo. Hay gente que por medio de la música, por medio de ritmos, por medio de cadencias es como aprende. Está la inteligencia visual. Hay gente a la que tú le explicas las cosas de manera cognitiva, de manera intelectual, y no te lo sabe responder. Pero si se lo dibujas o le enseñas un documental, se lo aprende de volado y te puede exponer perfectamente de qué se trata el tema. Hay gente que tiene otro tipo de inteligencia que es kinestésica, que es tocando. Hay gente que tiene que tocar las cosas, o que tiene que saborear, o que tiene que ver las cosas de manera física y estudiarla, su textura, cómo se mueve, cómo se siente, todo eso, esa mecánica corporal y esa mecánica de dinámica de movimiento, es lo que a esa persona le ayuda para poder aprender las cosas. Entonces, en realidad, en la actualidad existen casi más de 150 inteligencias. O sea, ya el ser humano ya no está nada más contricto o enclavado, ¿sí?, paradigmáticamente en la lógica matemática. Ya hay muchas inteligencias. Y se sabe en la actualidad que los niños con síndrome de Down, con síndrome de Asperger, etcétera, etcétera, no se les llama ni discapacitados ni especiales, sino que son simplemente personas con otro tipo de inteligencia. Su inteligencia es diferente a la nuestra, pero son muy inteligentes y muy sensibles. Entonces ellos requieren de otro tipo de ritmo educativo. ¿Me expliqué? Y pueden estar con otros niños, comunes. Sí, claro que pueden estar. Simple y sencillamente hay que tratar de entender que llevan su propio ritmo. Entonces,
aquí lo importante es que necesitamos nosotros detectar el tipo de inteligencia que tiene tu chico. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, los seres humanos no usamos nada más una inteligencia, las mezclamos. O sea, hay actividades en las que usamos la lógica matemática, hay otras actividades en las que combinamos la visual con la kinestésica. ¿Me expliqué? Y así, en cada actividad diferente del ser humano, nosotros vamos a tratar de adaptarnos dependiendo del tipo de inteligencia que en ese momento nos ayude a comprender o a llevar a cabo un objetivo, ¿verdad? Ya sea educativo, ya sea artesanal, artístico, deportivo, de profesión, lo que sea. Entonces, Juan debe de tener debe haber una parte importante en la que él utiliza mucho un tipo de inteligencia. Entonces, si a él le sirve eso, lo que a él le sirve no es aprenderse de memoria los libros, sino que en lugar de leer, por ejemplo, supongamos que tiene que estudiar la biografía de Simón Bolívar. Bueno, en lugar de agarrar el libro y estudiarla o leer toda la biografía de Simón Bolívar, que lea los capítulos que más le interesan. Habrá uno que diga, ay, mira, esto está interesante, cuando él andaba en el monte y así asado, o cuando se fue a Francia y se encontró con los francmasones y todo esto, ¿no? O de Sucre, o de San Martín, o de quien sea. Y de pronto, él se va a aprender nada más el capítulo que a él le guste, que a él le haya llamado la atención. Y luego lo combina con una película o con una serie de Netflix donde pasan la vida del Libertador. Y entonces, entre lo que leyó y lo que le están dando, él ya va a tener una global comprensión de lo que era Simón Bolívar. Otra puede ser que haya alguien que esté interesado o que conozca a Simón Bolívar, o sea, un chico que tenga un blog, que tenga un canal de YouTube. Hay muchos canales de YouTube donde te dicen historia en 5 minutos y te hacen dibujitos y te dicen, España antes era así, asado, y los visigodos y luego los árabes y te empiezan a dar una serie de cosas. De 5 minutos tú ya captaste de qué se trata la historia de España. Y no necesitas aventarte todo el libro de texto aburrido que no entiendes un carajo. ¿Ya me expliqué? Sí. Y si además... Perdón, para terminar nada más. Y si ese conocimiento además lo combinas con algún dibujo que él haga, con una obra de teatro que escriba sobre el tema, o que escriba un cuento, una novela o algo, o cualquier cosa, o que componga una música acerca del tema. Ese es el tipo de inteligencia, ese es el tipo de sistema de aprendizaje que deberíamos de tener. Entonces, que en su escuela normal la pase como pueda, como quiera, no importa, la cosa es que tenga el papel. Pero el individual, tú en tu casa, ayúdale con esto. Hay muchos documentales, hay muchas biografías de Discovery Channel, de History Channel, de National Geographic, de Animal Planet, en donde él puede reafirmar su conocimiento sobre biología, física, sobre química. No necesariamente tiene que ser en... Lo que pasa es que anteriormente como que los padres no estaban tan pendientes de lo que eran este tipo de condiciones de vida, porque estas son condiciones de vida. Y muchas veces si el niño era lento en algo, o sea, eres lento y tienes que estudiar, y no veían la otra parte. En este colegio, cuando yo di las clases de música, yo tenía un niño que es disléxico. Y el niño me entendía toda la parte de música, pero a la hora de llevarlo al papel se comía las letras. Llegué a preguntarle a la directora, que era psicopedagoga, oye, no sé cómo evaluar vamos a ponerle un nombre, a Luis, porque cuando yo le hago la clase práctica, él sabe cuáles son las líneas y los espacios en el pentagrama, y sabe cuáles son las figuras, y sabe cuáles son las notas, pero cuando le digo que me lo escriba en la hoja, o sea, el niño no entiendo lo que me dice, se come las letras. ¿Qué me dice la psicopedagoga? Carlos, esos niños no se evalúan de esa forma. Si el niño te lo está entendiendo y tú le estás dando la clase y te está diciendo lo que tú estás diciendo, o sea, te lo está entendiendo, o sea, evalúalo por allí. En el caso de mi hijo, o sea, realmente él va como que me lleva a la carrera. Vamos a hablarle en términos venezolanos. El niño va muy rápido. O sea, yo veo que muchas veces es poco lo que yo le puedo decir, o sea, porque ya él lo ha investigado.
Y en el caso del dibujo, pues eso ha sido un desahogo. ¿Cree usted que las artes plásticas o las artes en general ayudan a este tipo de niños a crecer y a desarrollar esas inteligencias? Porque lo veo en mi hijo, cada vez están dibujando mejor, cada vez tiene una buena línea y te habla con base. No sé qué me dice usted en cuanto a la actuación. Me parece que eso es excelente. Sí, o sea, precisamente, o sea, el arte es un instrumento pedagógico bellísimo. La danza, el teatro, la música, la escultura, la pintura, la fotografía, inclusive puede ser que a lo mejor, digamos, no lea muy bien, o sea, que no haga esta conexión, digo, cualquier persona, ¿no? Que no hagan la conexión visual y lingüística, pero a lo mejor lo comprende muy bien, se lo aprende de memoria como si fuera tradición oral y puede inclusive contar historias muy interesantes y muy hermosas, hacer exposiciones muy grandes e interesantes, porque todo tiene su retentiva y él sabe expresarlo, pero no con base en una cuestión de que lo leo y me lo aprendo, sino de que lo escucho, lo asimilo y entonces lo puedo generar. Entonces sí, el arte, la música, la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, los talleres artesanales de cerámica, de carpintería, de ebanistería, de vitrales, cualquier tipo de trabajo de alebrijes, de, de trabajar la cera, de hacer máscaras. O sea, eso es lo ideal, o sea, lo ideal es que el ser humano tiene diversas formas de expresión y diversas herramientas para poder lograr comunicar un sentimiento, una emoción o intelectualmente comunicarse con otras personas. No somos iguales todos, ¿sí? Podemos ser muy parecidos, podemos tener paralelismos, pero realmente cada individuo es diferente y se expresa de manera diferente. Entonces, cada quien debe de encontrar la forma de poder generar por medio de, lo que yo digo es, si a él le gusta dibujar, si a él le gusta, mientras más le guste algo, él se puede dedicar a eso, porque estamos buscando la felicidad del ser, y la felicidad del ser no está en tener un título profesional, en tener un doctorado o una maestría. La felicidad del ser está en la autorrealización de uno mismo, de sus sueños, de sus ideales y de lo que la vida es. Entonces, si tiene un padre, una madre, si tiene una familia que lo ama, que lo acepta y que está contento, ¿para qué carajo quiere realmente una carrera de algo? O sea, ¿habrá algún tipo de actividad en la que él se pueda desarrollar? ¿Sí? Hay mucha gente que, por ejemplo, nunca estudió cine y se ha convertido en un gran director de cine. Hay alguien que nunca estudió una carrera de literatura y escribe y tiene novelas y cuentos y todo lo demás. Digo, al final siempre lo académico es importante, pero no desde el punto de vista de la presión social individual para la persona, sino más bien como un apoyo. Entonces, digamos, para mí la academia normal no es más que un apoyo. O sea, para mí el paradigma ni siquiera es liderazgo profesional, simple y sencillamente es diferente. Hay gente a la que le funciona el sistema educativo normal, común y corriente, y hay gente a la que no le funciona. Entonces cada quien puede desarrollar, porque lo más importante es eso, que el ser esté contento, alegre, dinámico, que aprenda, que apoye, que aporte a la sociedad, que se aporte a sí mismo, ¿sí? Y hay tantas cosas que hacer en la vida que simple y sencillamente sacar un título profesional. Es lo que yo creo. De todo lo que ha hecho en doblaje, que es bastante, según Wikidoblaje, o sea, estoy viendo una lista y todavía sigo bajando y hay muchísimo trabajo. ¿Hay algo en especial? ¿Hay un momento en la carrera como actor de doblaje que usted diga, oye, a mí este personaje, mis compañeros de trabajo en este proyecto fueron buenos? De todo lo que ha hecho, ¿qué es lo que más le ha gustado? Mira, realmente todos los personajes me gustan, porque cada personaje es diferente y cada personaje tiene algo de mí. Con cada personaje aprendo y con cada historia encuentro algo nuevo dentro de mi profesión. Sin embargo, hay dos personajes que a nivel de doblaje de la voz yo les tengo mucho cariño porque son los que me han dado la oportunidad de que toda América Latina conozca mi trabajo.
Uno de ellos es el Caballero de Cáncer, Máscara de Caballeros del Zodiaco, que además coincidió en que es una serie icónica, no solamente en Japón, sino también a nivel mundial. Fue todo un fenómeno, igual que muchos otros han sido, ¿no? Como Dragon Ball y etcétera, etcétera. Pero en el caso específico que yo tuve la oportunidad de trabajar con Caballeros del Zodiaco, Caballero de Cáncer me dio exclusividad porque el personaje es un psicópata, es un tipo que además es muy orgulloso, prepotente, soberbio. No sé por qué me lo dieron, pero, pero entonces, de alguna u otra forma, tiene una historia muy importante detrás. Cuando hicimos los Canvas, los Lost Canvas, yo pude encontrar un poco sobre la historia de Cáncer y me encantó el poder conocer y el vivir y el encarnar, pero sobre todo el ir creciendo con el personaje con ayuda de los otaku, porque mucho de lo que yo hago, mucho de lo que yo sé es gracias a los otaku, es gracias a ellos que me han ayudado, me han apoyado, me han mandado entrevistas que le han hecho al autor de Caballeros del Zodiaco y que yo empecé a estudiar sobre cómo los construyó a los personajes, la historia, todo lo demás. Y el otro personaje que le agradezco mucho, que le tengo mucho cariño también es Japosai de Ranma y Medio, porque Japosai precisamente logró algo que yo había querido desde hace mucho tiempo, que era el poder divertirme con un personaje. Tener un personaje donde yo pudiera jugar, no solo con la voz, sino también a nivel de los diálogos, de la personalidad, del carácter de Japosai. Y como Japosai es como un niño, es un niño pues, divinoso, pero es un niño, al final esta dicotomía que tiene Japosai entre que es muy poderoso en cuanto a las artes marciales y las artes místicas, pero al mismo tiempo tiene un defecto, un gran defecto. Es un gran maestro y es un maestro muy poderoso, pero también tiene un gran defecto que es precisamente esta parte de la lujuria y toda esta circunstancia. Representar ese personaje para mí fue muy divertido, porque como Rumiko Takahashi escribió la mangaka, pues escribió los guiones y dibujó al personaje. Entonces, realmente esos dos personajes a mí o sea, el que la gente conozca a Daniel Abundis en América Latina y en mi país tiene que ver gracias a estos dos personajes. Hay muchos otros personajes más, pero esos dos son los que realmente me han dado la posibilidad de estar, por ejemplo, como ahorita contigo. ¿Qué se siente estar en una serie que marcó una generación? Porque Caballeros del Zodiaco, yo estoy hablando con usted sobre Caballeros del Zodiaco y es mi niñez, y mire, estoy erizado, me siento que estoy sentado en la tele viendo a mis héroes favoritos, porque para mí lo que es la Liga de la Justicia y los Caballeros del Zodiaco. Mi infancia termina a los 14 años viendo una serie de los Caballeros del Zodiaco y yendo a mis ensayos de la banda, porque yo fui músico de banda marchante. O sea, ya me dijo que los otakus lo han ayudado, lo han apoyado. ¿Qué se siente cuando está en alguna convención? ¿Ha ido a algunas convenciones donde habla sobre estas series? ¿Qué le dice el público? Porque realmente, si yo ahorita estoy hablando con usted y estoy emocionado hablando de la serie, usted me está hablando de Máscara de la Muerte y yo me estoy yendo a mi época, ¿qué quedará de un grupo de personas que son realmente fanáticas? Y no sé, ¿qué me dice usted sobre eso? Porque prácticamente pues, su voz marcó una época. Claro, precisamente por eso te digo, o sea, el haber estado en Caballeros para mí fue un honor, porque realmente tuve la oportunidad de conocer todo lo que es el proceso de creación en cuanto no que yo haya ido a Japón y lo haya visto, me hubiera encantado, pero he visto documentales, he visto entrevistas. Los otaku me han ayudado muchísimo a comprender la importancia del manga en Japón. Esta industria que es muy importante
porque hay que recordar que Japón no tiene petróleo, no tiene muchos recursos naturales, ¿no? Porque es una isla y la isla es pequeña, en realidad. Y además hay muchos terremotos, no toda la tierra es fértil, hay lugares donde hay mucha piedra, por ejemplo, volcánica y todo lo demás. Entonces, ellos tuvieron, después de la Segunda Guerra Mundial, que crear una industria que ayudara a economizar, o sea, pues a volver a reactivar la economía en Japón. Y como en aquella época, en los años 50, 45, 50, fueron invadidos por la cultura norteamericana y el cómic norteamericano y las caricaturas, el caricartoon, ¿no? O el cartón animado de Estados Unidos. Ellos empezaron a copiar un poco el estilo, la forma, y después con el paso del tiempo le fueron metiendo su propia forma, su propio estilo, que además ya venía de atrás tiempo ancestralmente hecho, ¿sí? O sea, no inventaron el hilo negro, sino que hicieron una fusión entre lo que le gusta a Occidente con después temas y tópicos de Oriente. Y eso hizo que el anime sea una situación muy interesante, pues desde la palabra anime, que es la contracción de animation, ¿no? Por eso es anime, porque es animation. Entonces, para diferenciarlo del caricartoon o de la caricatura occidental. Y a lo que voy es, el honor es porque Caballeros del Zodiaco es toda una epopeya donde trabajaron muchos dibujantes, coloristas, fotógrafos, músicos, escritores, porque aunque el autor es Masami Kurumada y tiene esta circunstancia de haber hecho gran parte de la historia, pero se tienen que apoyar de otras personas, se tienen que apoyar de otros artistas que también les van apoyando en la estructura y conformación de toda la epopeya, y es una historia muy bien hecha, está perfectamente, es totalmente una odisea, o sea, es totalmente una cuestión que tiene que ver no es una historia simple o un cuentito, es realmente todo un viaje epopéyico, místico, esotérico, que además combina muy bien la mitología griega y luego la mitología nórdica, o sea que es muy profunda todo esto de las armaduras y las 12 casas y Atena y lo que representa Atena. Entonces, uno pues a veces cuando lo dobla uno pues como parte de su trabajo, pero cuando tú ya te vas metiendo en la historia y te vas dando cuenta de todo lo que hay detrás, todo el trabajo, porque son más de 80 creativos o 100 creativos los que trabajan alrededor de toda una saga, ¿sí? Y no es fácil animar todo eso, es muy difícil. Entonces, para que llegue alguien y empiece ahí a actuar a cáncer como si fuera cualquier pelele, pues no tiene caso. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces uno como tiene que encarnar esa parte. Me lleva a otra pregunta. ¿Qué opina el señor Daniel Abundi sobre los Star Talents? Cualquiera puede hacer doblaje, cualquier influencer. Pues, mira, precisamente vamos digamos, a dividir esta circunstancia. En Estados Unidos se tiene la costumbre de que cuando se hace una película de Pixar, de Disney, de DreamWorks o etc., de cualquier estudio que sea de animación, le hablan a las estrellas de Hollywood, ¿no? Glover, hasta Al Pacino ha hecho por ahí alguna voz, ¿no? Les llaman a Danny DeVito, les hablan a las grandes estrellas, Glenn Close, todos ellos, para que hagan las voces de los personajes, porque ellos consideran que un actor profesional y estrella debe hacerlo y que no lo haga cualquiera.